Bienvenidos a un nuevo episodio de Línea Clara. Hoy tenemos un invitado muy especial. Él es periodista en Gol Televisión, Javier Guillén. Bienvenido a Línea Clara. Bueno, y hoy, como es especial, también a Línea Deportivista. Ahora explicamos por qué. ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas. Encantado de estar aquí contigo. Muchas gracias, Javier. Bueno, explico antes de nada porque aún nos habrá quedado loco. O sea, ¿va a hacer el podcast los dos a la vez? Pues hoy sí. Porque hoy tenemos un periodista especializado en deportes y amante del deporte, un deportivista de pro, y de ahí que lo vayamos a emitir, perdón, a través de los dos programas del podcast Línea Clara, ¿vale? Bueno, Javier, en primer lugar, ahora estás trabajando en Gol Televisión, en la redacción, antes trabajaste en Deportes 4. Cuéntanos un poquito cuál es tu labor diaria en Gol. Pues yo soy redactor del programa del mediodía que se llama El Golazo de Gol, que va de 2 a 4, de lunes a viernes. Mi labor habitual es hacer vídeos, los típicos montajes que le ponemos voz, locutada y demás, además de montar otro tipo de imágenes, como bueno, lo que en televisión se llama colas y totales. Las colas son las imágenes que se emiten y las comenta en directo el presentador, los totales son las declaraciones, ¿no? Una rueda de prensa de Óscar Cano, por ejemplo. Sacas 20 segunditos, lo que es un corte en radio, total en televisión. Y cuando falla uno de los presentadores titulares, cuando no está disponible, bien Manolo Lama, que es el jefe del proyecto y del programa, o Carlos Pozuelo, pues yo estoy como de presentador suplente. Entonces hago un poco las dos funciones. Últimamente estoy bastante también presentando porque, bueno, recientemente acaba de terminar el Mundial y, como sabéis, Manolo trabaja en la cadena COPE, ha estado allí 5 semanas y estuve todo ese tiempo aquí presentando durante todo el Mundial. Y bueno, supongo que te gusta tanto la labor como redacción como la otra, muy distintas entre sí. Y no sé si quizá tú metes en pocos años o en un breve espacio de tiempo pasar a ser el presentador, ya sea en Gol o en otro, bueno, en otro programa, en el Golazo de Gol. Si es mi... Perdón, pero no entendí la pregunta. Si es mi objetivo, dices. Sí, tu objetivo sería ser el presentador, ya sea en el Golazo de Gol o en otro proyecto que te pudiese llegar. Bueno, a ver, está claro que es un crecimiento, pero bueno, tampoco es algo que a mí me obsesione ni que soy como alguna gente que encuentras que dice, yo estudié periodismo para llegar ahí. No es algo que suceda en mi caso. La verdad es que disfruto bastante haciendo las dos tareas, los dos puestos. O sea, las dos tienen sus pros y sus contras, con las dos disfruto. En uno por la mañana estás más enfrescado ahí en tu tema, en el otro tienes que preparar un montón de temas, saber de actualidad de Barça, de Madrid, de Atlético, de Sevilla, de Valencia, de todo lo que pase. Si hay un tema ahí escabroso de corrupción deportiva, pues me acuerdo, por ejemplo, cuando detuvieron a Villar, que fue, creo que era el tercer día que presentaba yo, que bueno, pues es un pequeño marrón que te comes y que tienes que tener mucho cuidado con el vocabulario que empleas y poner la palabra presunto todo el rato. Bueno, pues ya te digo, cada uno tiene sus pros y sus contras. Ahí estás un poco más expuesto. Bueno, me gustan las dos, la verdad. Es una suerte también poder variar y aprender de las dos. Lógicamente, pues hombre, presentando tengo mucho menos bagaje, menos tiempo, pero bueno, ahí estamos, poquito a poquito. ¿Y cuántos sois en la redacción del Golazo de Gol, Javier? Pues en número total, tendría que pararme a pensar. Somos aproximadamente unos, yo creo, ahora mismo unos 11, 12 redactores, yo creo, lo que son redacción, o sea, periodistas. ¿Mm? Realizadores debe haber unos 6 o así aproximadamente, diría yo. Ajá. Y luego hay 2 editores que se encargan de hacer la escaleta, lo que es el guión del programa, 2 presentadores, eh, 2 personas para producción, una para documentación, que a veces tiene ayuda de otra persona. Y luego ya, si entramos a la hora del directo del programa, pues hay 3 cámaras de plató, hay 2 personas que se encargan del sonido, uno en plató y otro en la sala de sonido, en el control de realización. En ese control hay ya mucha gente, uno que se encarga de los rótulos, otro que se encarga de lanzar las imágenes, está el realizador que se encarga también del tema de las cámaras, qué cámaras cogen en cada momento. Bueno, ahí hay varias personas, ahí ya es una sala en la que hasta me pierdo yo un poco qué función hace cada uno. Si sumas todo, al final, claro, empiezas a contar técnicos que son muy necesarios también, de cuando llegan las imágenes en directo, siempre tiene que haber un técnico pendiente, si entra por una línea, por otra, por una fibra, los cámaras de plató, como digo, informáticos, o sea, te puedes poner en, sí, 40 personas mínimo, seguro. Claro, un equipazo, ¿no? Que además está teniendo unos buenos resultados en cuanto a audiencia.
Sí, no nos podemos quejar. La verdad es que hemos ido de menos a más desde que empezamos. Al principio, lógicamente, nos costó un poquito más. No éramos conocidos. De hecho, a día de hoy aún escuchas gente de, trabajas en Gol, pero eso es de pago. No, no es de pago, es gratuito. Pero quedó porque como los inicios de Gol Televisión sí que era de pago, hay mucha gente que todavía recuerda eso. Y entre eso y que mucha gente, sobre todo gente más mayor, le cuesta moverse más allá del canal 6 o 7, siempre se mueven entre los 6 y 7 primeros, los tradicionales, y Gol aparece, pues ya depende de cada televisión, ¿no? Pero en el 20, en el 30, en el 40, pues hay gente que no llega hasta ahí, pero sí que estos años, poco a poco, vamos a hacer 6 años en febrero, pues se fue uniendo cada vez más gente al barco. Hemos dado, la verdad que en algunos momentos, cifras de audiencia muy, muy altas para ser un canal de TDT deportivo, que no es un canal, digamos, pues eso, no tienes la potencia de ser Televisión Española, Antena 3, 4, La Sexta, etcétera. Y hemos dado cifras muy altas. A veces hemos hecho programas rozando los 300.000 espectadores, que es muchísimo. Pues de 200 hemos pasado muchas veces también en el último año, que es una meta que al principio costaba mucho. Así que en ese sentido estamos contentos. También es un programa de 2 horas que compites pues, con todos los informativos. Al principio tienes enfrente al de La Sexta, que es un titán y que tiene muchísima audiencia. Luego a las 3 tienes Antena 3, Televisión Española, Telecinco, tienes informativos de deportes también, La Sexta, Deportes 4. O sea, no es fácil, es una franja horaria complicada, pero bueno, contentos. La verdad que en ese sentido los jefes, por lo que se comenta, nos dicen que están contentos y nosotros también. Y claro, la pregunta sería, el líder del equipo, bueno, el presentador es Manolo Lama, la cara visible, pero también es el líder, ejerce de líder de equipo. Sí, auténtico líder. Auténtico líder desde primera hora del día hasta la última. Es un periodista desde 24 horas, todo terreno, siempre está pendiente de todo, de toda la actualidad, consume mucho, radio, televisión, todo lo que le echen encima, está en constante contacto con gente de Madrid, o sea, no solo de Madrid, sino de Barcelona. Entonces, está muy enchufado y es el que al final, el que tiene la última palabra en la toma de decisiones, de los temas que se hacen, del orden de la escaleta y de todo. Ujú. O sea que calificarías como una buena experiencia a nivel profesional trabajar con Manolo Lama, en el equipo de Manolo Lama. Desde luego, sí. Él fue el que, la verdad es que prácticamente todo el equipo de redactores, no el 100% ahora mismo, pero yo creo que nos fuimos 9 personas, me parece, creo recordar, desde Deportes 4, estábamos en Deportes 4, se rompió la pareja ahí de los Manolos y Manolo, Manolo Lama tuvo la oferta esta de Gol, aceptó este proyecto del golazo de Gol, nos llamó a toda esta gente y nos unimos al barco y estamos encantados. Sí, no nos podemos quejar. Además de un gran profesional, que ahí está, su trayectoria, no hace falta comentar mucho más, Ujú. es un gran líder, un gran jefe y gran persona. ¿Qué voy a decir yo? No voy a decir lo contrario. Bueno, la otra parte de este programa, si te parece, Javier, podemos comentar, o mi idea era comentar un poco de la actualidad del fútbol y centrarnos un poco en el deporte. En cuanto a la actualidad del fútbol a nivel internacional, destaca esta jornada de la Premier, ¿no? Jornada ayer, hoy, mañana, con buenos resultados para, en este caso, en lo que nos toca el deporte español. Ganó el Arsenal de Arteta en casa, ganó, si no me equivoco, el equipo de Lopetegui y perdió el Aston Villa contra el Liverpool, ¿verdad? Que dirige Emery, si no me equivoco. Sí, sí. No sé si te da un poco de envidia ver el buen funcionamiento de la Premier y lo que yo entiendo que es un acierto, esto que ellos llaman Boxing Day y esta jornada semanal, ¿no? Pues sí, sinceramente sí me da envidia. Es algo que ya viene de muchos años atrás y que me parece que tiene toda la lógica del mundo. Al final es acercar, eso lo hace muy bien la liga inglesa, es acercar el fútbol a su gente. Y especialmente en estas fechas lo acercas a los niños. Pones grandes partidos en fechas señaladas donde hay más gente de vacaciones, donde hay más gente disponible y donde son unas fechas fantásticas para poder regalar unas entradas que un padre, una madre, un hijo, al hermano, el amigo, lo que sea, pueda regalar unas entradas para ver un auténtico partidazo como los que suele haber siempre en el Boxing Day. Entonces,
Yo que, yendo al calendario, no soy fan de esto de que vayan ahí teledirigidos como van ahora, que ya se sabe más o menos en qué fecha va a haber los partidos gordos y demás. Sí me parece un acierto hacerlos coincidir en estas fechas, porque son unas fechas especiales y porque estás fomentando el fútbol. Estás fomentando que la gente vaya a los campos de fútbol, que vaya a ver un buen espectáculo, que vaya a ver un partido emocionante, y eso hace, por un lado, que esa gente lo disfrute y lo aproveche y que pueda ir, porque no siempre se puede ir, no siempre se puede viajar también. Haces que tenga más facilidad quizá las aficiones visitantes para poder moverse. Y por otro lado, pues también fomentas que gente que igual no está acostumbrada al fútbol, no tiene tanta afición, pues se pueda enganchar. Entonces me parece un método de cara a las gradas, a los verdaderos dueños del fútbol, que son las aficiones, pues fantástico y que sí que la verdad que me gustaría que se pudiese copiar aquí de alguna manera. Y es que la Liga Española, si no tengo mal el dato, no comienza hasta el jueves próximo. Es así, ¿no, Javier? Hasta este jueves, de esta semana, Este jueves. este Vale, jueves, pasado mañana, claro. vamos. Estamos Efectivamente, martes. claro. Es verdad que este año es verdad que adelantaron la jornada para coincidir el fin de semana de fin de año. Es así, ¿no? Eso es, eso es. Claro, Se juega jueves, viernes y sábado, claro, 29, 30 y 31. claro. Este programa lo estamos grabando hoy, que es martes, Eso es, y el sábado es 31. eso es, Vale. eso es. Bueno, bueno, es mejor que otros años, la verdad. Por lo menos no hay que esperar año nuevo para que vuelva el fútbol. Sí, es verdad que este año también es un poco, bueno, diferente, más complicado de encajar todo por culpa del Mundial de Qatar, que nos lo calzaron ahí bueno, yo decir invierno, más otoño que invierno. Y bueno, pues hay que cuadrar todas las jornadas de aquella manera. Bueno, en cuanto al mundial, ya se me pasaba. Increíble Argentina, ¿no? Los analistas, es verdad que decían que los grandes favoritos eran Brasil, Francia, Argentina. Bueno, quizá eran los tres grandes favoritos. Brasil quedó eliminada pronto, por desgracia España también, pero llegaron a la final, una gran final, Francia-Argentina. Muchos dicen la mejor final de la historia. No me gusta mucho este tipo de términos a mí porque yo tengo 30 y pocos años y hablar de la historia es mucho, pero Sí. de la historia de los últimos veintitantos años o 30, por lo menos una final, una pasada de final, ¿no? Sí, sí, sí. A mí me pasa un poco como a ti también. Yo creo que podemos decir que es la mejor de la historia reciente de lo que tú y yo vivimos, ¿no? Al menos en emoción, seguro. En emoción es muy difícil superar a esta final. Hablan de otras grandes finales, del 78. Yo, claro, me Mm. pasa un poco como a ti, que tampoco la vi, pero desde luego la final, en cuanto a emoción, fue espectacular y con dos nombres propios que se salieron, como son Messi y Mbappé, que son los dos mejores futbolistas de... Bueno, uno lo viene siendo durante los últimos 10-15 años y el otro está llamado a ser el mejor jugador en la próxima década. Entonces, en cuanto a nombres, la verdad que espectacular. Y bueno, y ahí está la selección argentina, que yo he de decir que en la porra les puse ganadores, pero creo que con bastante corazón, con la cabeza dudaba un poquito más. Sí que creía que iban a llegar lejos porque, bueno, era un mundial muy especial para ellos, ¿no? El último de Messi, venían en muy buena racha, creo que eran 36 partidos consecutivos sin perder, hasta que empezó el mundial y perdieron con Arabia Saudí. Y creo que en pasión a esta gente, bueno, es que creo que con la imagen de la celebración de Argentina creo que queda todo demostrado. En pasión a Argentina no les puede ganar nadie. Pero ya no solo en Argentina, es que en todo el mundo. O sea, se celebró muchísimos sitios. Es verdad que hay muchísimo argentino por todo el mundo. Bueno, nos van a decir a nosotros que somos gallegos. Sí. Pero más allá de la frontera de Galicia, ¿no? En muchísimas capitales de Europa, en Indonesia. En Indonesia había una cantidad de gente animando a Argentina, que luego leí que esto viene, bueno, del conflicto por ser una antigua colonia británica y demás, por aquel Mundial del 86, pero Sí. que es tremendo. Lógicamente, tienes a Leo Messi, que lo ha sido todo, que para mí es el mejor jugador de la historia. Bueno, volvemos un poco a lo mismo, ¿no? De lo que yo haya visto, desde luego. Y claro, siempre tiene más tirón, ¿no? Y era muy especial por ser ese último mundial de Messi que finalmente lo pudo conseguir. Pero yo, como te digo, no, tenía mis dudas, ¿eh? Tenía mis dudas porque veía que era un equipo que sí, que había un jugadorazo ultra motivado y que llevaba esperando esta cita 4 años, eso estaba claro y que se estaba dosificando para ello, pero veía que alrededor era un equipo justito, que como decía yo a mis amigos, si lo llevas a modo videojuego, tienes una estrella en media de 90 y pico, 90 y largos, pero es que los del alrededor son 70, entre 70 y 80. No tienes así un segundo espada, un tercer espada muy bueno, como sí le pasaba a Francia, por ejemplo, ¿no? Que tenía Mbappé, que estaba claro que era la figura, pero
tenías muy grandes futbolistas, caso de Griezmann, caso de igual Giroud también, que llegó de una forma espectacular, hizo un buen mundial, detrás tenías a Koundé, me parecía una selección mucho más completa, pero ahí está el triunfo de nuestro amigo Scaloni, que tiene un mérito enorme, porque vamos, el seleccionador más jovencito, con menos experiencia, y ha sacado un rédito, una plantilla, como digo, para mí, justita para competir en el Mundial, vamos, enorme. Es que si además, aparte de ganar la final en el terreno de juego Francia, yo creo que también la ganó tácticamente, ¿no? Porque yo creo que el repaso táctico de Argentina a Francia fue tremendo. Francia solo se enteró del partido cuando llegó el momento del milagro de Mbappé, ¿no? Sí. Que minuto 80, si no recuerdo mal, hace el 2-1 y al siguiente minuto el 2-2. Y el partido se vuelve loco y se convierte en un encuentro en el que juegan de tú a tú y en el que, bueno, pues un partido precioso, ¿no? Pero hasta ese momento Argentina había sido muy superior tácticamente, físicamente, en todo. Sí, 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 desde luego, desde luego. Dice mucho del albiceleste, de Scaloni, de cómo planteó el partido, pero bueno, ya no solo en la final, ya de los partidos anteriores. Me acuerdo, empiezan perdiendo con Arabia Saudí, hace cambios, mete a los jóvenes, Sí. se carga a Lautaro, que al final es un jugador, bueno, con peso, de un equipo importante de Europa, mete a Julián Álvarez, le da importancia a Enzo también en el centro del campo y en algún partido más hizo cambios tácticos también, modificó el centro del campo. Los Bueno, laterales, con varios encuentros. los laterales también, exactamente. Me pareció bastante inteligente y bastante importante la figura de un seleccionador. Muchas veces llegan los mundiales y citas importantes y los entrenadores tienen su 11 tipo y de ahí no les mueven, esté quien esté enfrente. Y Scaloni demostró todo lo contrario, que en función de lo que pedía el partido, de quién tenías enfrente, de cómo te iba a atacar o defender tu rival, pues iba a alinear un 11 otro y le salió muy bien. Y lo que dices tú, dejar fuera del partido a Francia, actual campeona del mundo, y con todos los jugadorazos que tiene, durante 80 minutos tiene un mérito enorme. Y hasta que no despertó el amigo Kylian, vamos, Argentina lo tenía controladísimo. Luego se le pudo escapar, pero bueno, también tiene mérito lo de la prórroga, porque al final llegas después de un mazazo muy gordo y lo normal cuando llegas así es que el que viene del subidón de marcar ahí al final 2 goles es el que se lleve el gato al agua y no pasó. Y ahí, pues bueno, yo supongo que seguramente la charla de Scaloni ahí en la prórroga habría que escucharla, porque me imagino que los tuvo que enchufar, pero bien. Y ya lo habían hecho lo mismo contra Holanda, que ganaban 2-0 y bueno, en el descuento Sí, empató, también ganaba 2-0 Argentina, se pusieron 2-2 los holandeses y en la prórroga aguantaron y ganaron finalmente también. O sea que lo que dices tú, un equipo que sabe sobreponerse después de estar ganado el partido, te empatan en un suspiro y eres capaz de aguantar el tirón y de llevar al partido lo que a ti te interesa y acabar ganando además. O sea que la verdad es que es tremendo. Y sí, el segundo espada quizá de Argentina era Di María, que estaba tocado. O sea, Di María en la final pudo sí. jugar 60 minutos, en semis jugó muy poquito, en cuartos creo que no jugó. O sea que es que tiene muchísimo mérito lo de Scaloni. De hecho, quiero recordar un tuit o varios tuits de deportivistas, y ya enlazamos con el Depor, que después de perder contra Arabia Saudí, decía alguno, bueno, en enero está en el Depor Scaloni y Lucas Pérez. Sí. Sí, y alguno añadía a Messi también por medio. Sí, 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 yo también leí algún tuit de ese estilo, pero bueno, realmente el partido de Arabia Saudí, yo me acuerdo verlo y tampoco es un partido que mereciese perder a Argentina. Luego, bueno, pues lo acabas perdiendo, pero bueno, empezó mal. Luego también contra México sufrió muchísimo. Eso también les hizo crecer, porque al final es que Argentina fue jugando una final desde la segunda jornada del Mundial. Desde la segunda jornada se jugaban todo había muerte. Si perdían la segunda jornada estaban fuera, si perdían la tercera estaban fuera. Necesitaban ir ganando todo. Y bueno, pues les hizo más fuertes. Es verdad que a la hora de competir, vamos, demostraron ser los número uno, pero muy por encima de todos. En personalidad, en carácter, lo que te decía antes. Yo creo que era siempre compiten bien los argentinos, pero creo que era un mundial muy, muy especial para todos. Para la afición, que sabía lo que había y cómo llegaba el equipo después de años de muchas desilusiones. Habían ganado la Copa América también hacía un par de años. Y para Messi y todo lo que era alrededor de Messi. Al final todos los compañeros sabían de la importancia de este mundial para Messi y también había que ver si hacemos un repaso uno por uno, que no controla a todos,
cómo se fueron dosificando en sus equipos. Si vas a Sevilla y preguntas por Montiel, por Acuña y compañía y por el Papu, las rajadas que te meten son descomunales. Bueno, el Sevilla además está en descenso, o sea, tiene sus motivos. Pero creo que tiene un cabreo importante por ver el rendimiento que han dado, sobre todo Acuña y Montiel, y que, bueno, pues al final es que da esa sensación de esta gente se estaba dosificando. En el Atlético de Madrid, igual con Rodrigo de Paul, por ejemplo, que también, bueno, yo creo que sí, que era un mundial peculiar por estar en pleno mes de noviembre y se sabía que muchos jugadores iban a dosificar. También le pasaba a Karim Benzema del Real Madrid, que luego, pues bueno, tuvo esa lesión ahí a última hora y no pudo jugarlo, más allá de lo que le pasó con Deschamps. Pero creo que en el caso de Argentina, lo de dosificarse lo hicieron a rajatabla, muchos de ellos. Sí, parece que sí, ¿eh? Se lo tomaron en serio. Sí, sí. Bueno, pues si te parece pasamos a hablar de esta última parte de la entrevista, de nuestro Depor, ¿no? Que, bueno, yo la verdad es que pensaba que era acertada la decisión de dar continuidad a Borja Jiménez como entrenador del Depor. Así lo decidió el club, después del fracaso, del fiasco tremendo en Riazor, jugando la fase final de ascenso en nuestro estadio, en semis haciendo un partidazo tremendo y llegando a la final, cuando estaba todo a favor, ganando 1-0 y el empate también te valía, pues finalmente nos remontan en la prórroga con dos centros al área, uno desde el lado izquierdo, otro desde el lado derecho, la cruz del Depor toda la temporada pasada y como es de esta temporada, pues flojo el Depor, muchas dudas y el Consejo de Administración tomó la decisión de prescindir del entrenador Borja y de apostar por un perfil continuista en cierto sentido, tanto en cuanto es un equipo que apuesta por dominar el juego, pero lo domina de otro modo, lo domina pues a través de una presión muy alta, con mucha intensidad y moviendo el balón a más velocidad de lo que se hacía con el entrenador anterior, ¿no? Yo creo que los grandes aciertos de Óscar son estos, del nuevo entrenador, de Óscar Cano, junto a la decisión de volver a Aquiles a la derecha, que fue donde lo puso el año pasado Borja y dio un gran nivel, y poner en punta a un chaval, Svensson, que llega del Español cedido y que a que no le estaba dando bola Jiménez. Así que decisiones muy acertadas y el equipo, pues, que yo creo que por presupuesto y por entidad de club tendría que ser el primero, pero viendo de dónde venía a principio de temporada, cómo jugaba sobre todo y la pinta que tenía y viendo los últimos encuentros, en Córdoba en casa empatando, mereciendo ganar, ganando 0-3 al Fuenlabrada a domicilio, Racing de luego Ferrol. ganando la Racing de Ferrol 2-0, la penúltima jornada antes de este parón, y bueno, y jugando mal, pero ganando también en Ceuta, un campo difícil y sufriendo mucho, pues dices, el equipo ha aprendido a sufrir, defiende mucho mejor. De hecho, es el equipo menos goleado junto al Alcorcón, que está haciendo una gran temporada y por eso van segundos. Nosotros vamos cuartos. Y no sé, yo creo que el Depor ha cambiado mucho desde la llegada de Óscar. No sé cómo lo ves, Javier. Perdón. Sí, desde luego, desde luego. O sea, ahí están, bueno, lo que acabas de repasar tú. Y ahí están las cifras. Ha habido una mejoría. Es verdad que la temporada del Depor es un poco de montaña rusa, podríamos decir, ¿no? Porque parece que pasamos de una semana a otra, de un fin de semana a otro, ¡guau, qué nivelazo, qué bien estamos, qué partidazo, ya estamos ahí, podemos pelear por ser líderes! A la jornada siguiente, fuera de casa sobre todo, hacer un papel pésimo y decir este equipo no vale ni para el playoff, ¿no? Que dice mucha gente. Falta un poco encontrar la regularidad. No solo te vale jugar bien en casa, como si se ha conseguido, sobre todo, bueno, ese repaso que hacías tú, el partido del Córdoba contra el rival más complicado de la categoría en ese momento, para mí es un partidazo que mereces ganar. El del Racing de Ferrol vuelve a ser otro partidazo que ya lo ganas sin ningún tipo de problema. Y yéndonos un poquito más atrás, me acuerdo de la Cultural Leonesa, que se empata, y para mí también es otro partido que debería ganarse y que de 10 partidos que se juegan así vas a ganar 9. Pero en cambio, fuera de casa, pues claro, te encuentras partidos como el de Ceuta, que pues, ya que decimos lo otro que era partido para ganar, pues este era un partido para perder. O sea, el Depor Sí. tiene suerte, se encuentra ahí con dos palos que le salvan. Y es que estamos hablando del colista, de un equipo que solo había ganado, si no me equivoco, 2 partidos en toda la temporada. Entonces no puede ser que un equipo del nivel del Depor le pase eso. Puede pasar un día, pero son demasiados. Venía ya de la debacle de Badajoz, que parece que es un campo maldito que ya pasó el año pasado. Sí. Y el palo tremendo que da Óscar Cano en esa rueda de prensa, con toda la razón del mundo, todo se ha dicho. Entonces, falta encontrar esa regularidad, porque si no la encuentra el equipo, no va a poder pelear por ser primero.
No. y más un poco teniendo en cuenta cómo se arrancó la temporada. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, sí, está claro que hay una mejoría, se ha mejorado en defensa y esto es mérito de todo el equipo, mérito de todas las líneas, yo creo, empezando por esa presión alta, empezando por el juego de los laterales que defensivamente son más fiables que en el inicio de temporada. Y los centrales, bueno, en general están más seguros, aunque, bueno, ya sabemos que los centrales es bastante llamativo el dato, ¿no? Porque ¿quién diría que este equipo puede ser el menos goleado con el Alcorcón después de lo que hemos sufrido en defensa y de fallos que hemos visto garrafales? Pero es verdad que es un equipo que le llega muy poquito, tanto ahora como a principio de temporada. Nunca, en pocos partidos le han llegado mucho. Pero claro, si te llegan 2 veces y te hacen un gol o dos, pues al final, pues de poco te sirve, ¿no? Había mucha fragilidad defensiva, en eso se ha mejorado. Eh, Eso sí le doy ese mérito claramente a Óscar Cano. Mérito también hay de jugadores, por ejemplo, Quiles, que empezó, creo que fueron las 7 primeras jornadas, 7 u 8, creo que fueron 7, que no marcó ningún gol y no empezó a aparecer a ver el Quiles que de verdad conocemos de la temporada pasada hasta la 8ª jornada, que era muy necesario porque al final pues el Depor estaba ahí, 0-0, 1-0, 0-1. Ese golito o por partido o uno cada dos de media que te puede promediar Quiles, al final es diferencial para estar arriba. Y luego, claro, Claro. se nota que no tienes lo que tenías el año pasado, que era Miku, que no solo era Aquiles, que en la primera vuelta tenías a Miku, que no sé cuántos goles puede hacer en la primera vuelta, pero bueno, 8 o 9, imagino, algo así. Por Pues ahí ahora era no muy... los tienes. Claro. Y es el gran problema de este equipo ahora mismo. Superado o mejorado esos problemas a nivel defensivo, esa fragilidad, a poco que se mejore la pólvora arriba, que haya un delantero que las enchufe, bien sea Lucas o quien sea, pues sí que ya creo que el equipo puede pelear por estar ahí. Y luego, bueno, pues sí, se han mejorado carencias, esa presión de la que hablabas tú. Villares en los últimos partidos ha estado espectacular. Y bueno, sí, ha tocado en unas poquitas cosas, porque el 11 tampoco es que haya cambiado mucho, más allá de la irrupción de Svensson, pero bueno, ha ido metiendo una mejoría, sobre todo, para mí, sobre todo en el último mes. El primer mes quizá le costó más a Óscar Cano. Ujú. Sí me acuerdo que empezó muy bien en el día de Linares. Pasa muchas veces con los entrenadores nuevos, ¿no? El Sí. primer partido, victoria segura que se dice. Pero bueno, era un rival complicado y fue un buen partido en Riazor. Luego ya hubo algún partido así más titubeante, pero en las últimas jornadas o las últimas semanas el equipo en casa está siendo muy serio y falta ya por mejorar fuera. Y de hecho, bueno, es que el próximo compromiso fuera de casa, nada más y nada menos que es el Alcorcón. Y es un partido de los importantes y de los que te puede marcar en mayo, pues que estés pues arriba del todo, ¿no? Totalmente. Otro de los cambios que observo, que te hemos comentado en línea deportivista con los compañeros Marc Vázquez, con Alex Varela, con Javi, con Jorge, bueno, te hemos comentado que está volviéndose muy importante en el medio del campo del Deportivo Isi Gómez. Y de hecho, el último partido ante el Ceuta no estuvo. Y una explicación quizá que el Deportivo perdiese un poco de dinamismo, por decir, es una palabra que suelo utilizar, ¿no? Refiriéndose a rapidez en el juego, a cierta capacidad de variar el juego, de variar en los pases, no siempre jugar corto y no saber jugar, alternar corto, largo, presión más intensa para el ritmo del juego. O sea, un poco el cerebro del medio campo del Depor parece que se ha convertido en eso Isi Gómez, sustituyendo a Jürgen, porque Rubén quizás es más media punta que centrocampista y Mario Soriano pues yo creo que se ha demostrado que es más atacante que otra cosa. Entonces hacía falta un perfil que enlazase esos dos medias puntas que pueden ser Soriano y Rubén Díaz con ese Isi Gómez, ¿no? Que parece que el problema que tiene Isi son las lesiones, porque ahora a la vuelta de vacaciones está otra vez al margen del grupo, lo Sí. están cuidando, porque yo creo que todos nos damos cuenta ya de que si Isi está bien, el equipo puede jugar bastante bien y si no está, difícil que juegue tan bien. Sí, 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 sí. Desde luego en el último mes ha cobrado mucha importancia su papel. Mira que yo era de los que al principio decía, cuando analizaba un poco los fichajes, comparando con los jugadores que se habían ido, decía, o sea, fracaso, bueno, podemos llamarlo como quieras, igual era demasiado pronto cuando yo lo decía, ¿no? Pero la comparación esa veía que el único que para mí mejoraba claramente a la plantilla del año pasado era Rubén Díaz. El resto, para mí lo empeoraban, eran peores jugadores. Bueno, empezando con la delantera y el lateral izquierdo claramente está debilitado y demás. Pero sí, Claro. todavía faltaba por ver algunos jugadores, caso de Isi Gómez, que se había visto muy poquito por culpa de esas lesiones, con Borja pudo jugar muy poquito.
Y poco a poco es verdad, es lo que comentas tú, se ha hecho bastante importante en ese centro del campo. No sé si yendo a Ceuta es tanto su culpa, o sea, seguramente su ausencia haya tenido que ver, pero el papel de Soriano y de Rubén Díez, sobre todo, Rubén Díez me parece un jugadorazo, me parece importantísimo en este equipo y entre los dos son jugadores importantes para mantener la posesión y ninguno de los dos tuvo su mejor, iba a decir tarde, su mejor mañana en Ceuta. También, bueno, luego se supo, ¿no? Que Rubén estaba Enfermo. aquejado de un virus y por eso fue cambiado en el descanso. Pues bueno, probablemente haya tenido que ver. Pero sí que es verdad que el papel de Isi Gómez, ganándose ahí un puesto en el centro del campo, tiene pinta que va a ser importante. Y está bien porque, oye, hay buen nivel, ¿eh? O sea, se ha visto poco a poco que Olave también ha mostrado buen nivel en cuanto ha cogido un poquito la confianza y la forma. Villares, madre mía, Villares después de la lesión ha vuelto como un toro, define como un delantero centro, presiona, que parece que tiene 7 pulmones y es una maravilla como está el centro del campo. Así que, bueno, en ese sentido nos podemos felicitar. Y como decías, hacen falta retoques. Lateral izquierdo no se ha acertado, creo, con la vuelta de Raúl Carnero. Mira que le tengo cariño, pues un chico de cantera del Deportivo que todos vemos que le ponen muchas ganas y mucha fe, pero no le están saliendo las cosas. En ataque aporta poco y en defensa tiene despistes que nos cuesta unos cuantos infartos a lo largo de los Sí. partidos. Y arriba faltan cosas. Si puede venir Lucas Pérez, yo creo que sería genial. Es más, yo, sin tener más información que la que puedo acceder a través de leer la prensa, yo creo que va a venir Lucas Pérez. No sé si tú tienes alguna información o algún pálpito, alguna idea. ¿Cómo lo ves tú? Información como tal no tengo más allá de lo mismo que tú, lo mismo que leo por la prensa, que sé que hay gente un poco más cercana a él o a su entorno barra representante. Y otra que igual menos, que puede contactar más con el Cádiz, con Vizcaíno, que al final es un perro viejo en esto del mundo del fútbol y que creo que se sabe manejar con bastante más experiencia que en las negociaciones que el Deportivo ahora mismo. O sea, la prueba estuvo en el verano y tiene pinta que ahora está pasando un poco más de lo mismo. Que hay un tirada floja, un intercambio de pareceres, de comentarios en los medios de comunicación que despistan a todos, que Crucero dice que sí, que está ahí hablándose, infla un poco el globo del optimismo, luego llega su homólogo en el Cádiz y te dice todo lo contrario, y juegan ahí un poco al despiste. A ver, mi pálpito, yo en verano lo veía muy complicado. Cierto que ahora, según se acercaba al mercado de invierno, sí que lo veía no fácil, pero más factible, porque hay una cosa cierta en esto y es que Lucas está loco por volver a Coruña y que va a hacer un esfuerzo grande si finalmente se concreta. Pero claro, yo también apelo un poco a la lógica. El Cádiz es un equipo que está en la zona baja de primera división, que le falta gol, que Lucas ha metido dentro de que lleva muy poquitos goles sus delanteros. Lucas, no sé si es el que más lleva de los delanteros, pero me parece que Sí, sí. es el más Sí, goleador, sí. es el máximo Sí. goleador, creo. Que Negredo fue un buen delantero en su momento, pero ya está un poco fuera. Y claro, yo también me pongo en el papel del Cádiz y dices que no voy a regalar a este jugador cuando estoy ahí abajo jugándome las habichuelas. Cuando fichar en el mercado de invierno o fichar gol es caro y complicado. Entonces, yo no creo que el Cádiz lo vaya a dejar marchar fácil. Y bueno, hablar de las cifras que se comenta de 1 millón de euros y demás, pues para un equipo de primera federación me parece una locura, sinceramente. Que está muy bien, que entiendo que a nivel futbolístico Lucas Pérez sería un fichajazo, está claro, pero yo creo que tampoco el club se debería volver loco a moverse en unas cifras tan altas. Porque entiendo yo, sin saber quién, no soy yo experto en la categoría, pero que quizá no hace falta irse a una cifra tan alta pudiendo fichar a otro jugador que tenga gol de la categoría o de segunda división. Me imagino, igual que se fichó a Aquiles en su momento o a Miku. Entiendo yo que no. Esfuerzo sí, estoy de acuerdo en que hay que hacer un esfuerzo. El Depor necesita gol, sería un gran fichaje, pero cuidado. No solo es Lucas. Además, hay más posiciones que reforzar y sobre todo tener un plan B, porque es lo que le falló a la Secretaría Técnica en verano, ¿no? Yo me acuerdo que decían, "Ah, hay un plan B si falla", creo que lo comentaba Borja. Bueno, era la lógica invitaba que había un plan B, ¿no? Pero bueno, y el plan B realmente sí que estaba, pero el plan B no te ha funcionado, ¿no? Yo, si miramos un poco las categorías, el Depor en verano fue a por un jugador de primera división, siendo tú un equipo de primera federación, que es muy complicado y más un delantero titular de un equipo de primera.
y acabó fichando a un equipo, a un delantero de segunda federación. O sea, de 3 categorías de diferencia. Entonces, entre primera y segunda federación, quiero decir. Pues Sí, sí, sí. eso no puede ser. En un equipo que quiera aspirar a ser campeón y subir a segunda división, no entiendo yo que un puesto tan importante como el de delantero centro no puedes ir a buscar un delantero centro titular en segunda federación. Entiendo yo, oye, te puede salir bien, que seguramente habrá jugadores muy válidos y yo a Svensson no le recrimino nada en cuanto a su actitud y su carácter, porque es un jugador que lo da absolutamente todo en el campo, pero no me parece un delantero para ser titular en el Deportivo a día de hoy si lo que quieres es pelear por ser campeón en tu grupo. Yo comparto tu opinión en el sentido de que no lo veo, no sé si es el nivel técnico de otros jugadores, que por ejemplo delanteros del Alcorcón, del Racing de Ferrol, de los equipos que están arriba, yo veo que tienen un poco más de nivel técnico, pero la verdad es que el chico lo suple con un esfuerzo tremendo, una presión Sí, sí, increíble, todo el partido moviéndose a la espalda, apoyo de espaldas, o sea, es una locura. Yo esta temporada he podido ir a ver dos partidos en directo a Riazor y los dos salió ovacionado el terreno de juego, pese a que ninguno de los dos partidos marcó gol. ¿Por qué? Porque es una pasada lo que corre y ese tío es un ejemplo de esfuerzo en el terreno de totalmente. juego. Esto en Riazor gusta mucho, pero es verdad que el Depor necesita algo más. Que yo creo que Svensson va a seguir teniendo su papel porque es un chico que se lo ha ganado en el campo y merece minutos. Pero si queremos ascender y queremos hacerlo sin sufrir un infarto en otro playoff, pues deberemos fichar un delantero, ya sea Lucas, ya sea otro. Y lo que decías tú, hacen falta más cosas. ¿Y qué más hace falta? Yo creo que el lateral izquierdo, no sé si compartes tu opinión. Sí, sí, desde luego. Para mí, lateral izquierdo seguro, porque ya no. Comentabas tú antes el caso de Raúl García Carnero, que es evidente que no está en el nivel que todos esperamos y más para un jugador de su experiencia. Pero ya no solo él, sino que. Perdona, estoy ahí con la tos estos días. Ya no solo él, digo que su suplente, también fichado en este mercado de verano, es que. O sea, iba a calificarlo, pero tampoco lo puedo calificar porque no lo he visto. Pero bueno, entiendo que cuando con dos entrenadores no le ha dado la oportunidad de jugar ni un solo minuto y ya no entra ni en convocatorias muchas veces, pues bueno, te dice mucho, ¿no? También, yo claro, cuando llega el mercado de verano, igual que te ponía el ejemplo de Svensson, que fichas a un delantero de segunda federación, yo cuando veo que fichamos al delantero suplente del Real Madrid Castilla, dices, Lateral. Bueno, lateral y al lateral, perdón, al lateral. Digo, de verdad el Depor no tiene capacidad, no tiene músculo económico, capacidad de seducir a un lateral titular, que sea del Castilla o de otro equipo de la parte alta de la tabla, ¿no? Me sorprendía, oye, que te puede salir bien, que en Castilla hay auténticos jugadorazos, pero pues de momento Retu, por lo que se ve, pues no confían en él, no estará preparado, veremos en el futuro. Por eso digo, es que son dos posiciones. O sea, es que se ha debilitado tanto el lateral titular del año pasado, que era Héctor, como el suplente, que era Aguirre, que para mí era un buen lateral. Así que un lateral izquierdo seguro, el delantero que ya lo hemos hablado, y el tercero de los tres que han dicho que van a fichar, para mí sería un central. Yo ficharía contundencia y a poder ser un central veterano, con garra, un Marchena, para que nos entendamos. Un Marchena eso de es. la categoría. Un tipo experimentado, con liderazgo. Es que creo que a este equipo también le falta eso. Le falta un líder, le falta un tipo, eso, curtido, que tenga capacidad para levantar la voz en este vestuario y en un momento dado de que esté el equipo dormido, de poner orden o en cualquier lance de juego que te haga falta un auténtico líder, un veterano, pues te pueda venir bien. Y creo que sería necesario esa figura, que es cierto que hemos mejorado a nivel defensivo, ahí están los datos, pero cuando llegan a veces hacen daño, a veces hacen demasiado daño y lo hemos visto, aunque en las últimas jornadas lo hemos visto menos, lo hemos visto en buena parte de la temporada y creo que se podría mejorar. Sí, yo comparto totalmente esa opinión. Creo que porque se ha mejorado mucho, porque ha mejorado todo el equipo, como decías antes, desde los atacantes defendiendo, los atacantes Sí, ya sí. en el campo, entonces todo el equipo se ha resguardado y ha aprendido a defenderse, ¿no? Con sus armas, con sus herramientas en este caso. Yo tengo la sensación de que de las ruedas de prensa últimas de Óscar Cano, como si estuviese satisfecho con los centrales y como si apuntase a otra cosa, porque en la penúltima rueda de prensa creo que fue, dijo, hemos visto en el partido de Ceuta que cuando necesitamos jugar al contraataque, algo así, ¿no? Como que no habían sabido
jugar a la contra. Entonces eso te hace pensar en un delantero rápido o en un medio o extremo. Es decir, alguien que sepa, no sé si se refería a correr el espacio o a lanzar el equipo para correr el espacio. Pero eso a mí me deja dudas de si quizás nos quedamos con los centrales que tenemos, pensando en que Borja Granero, que ha estado lesionado hasta el momento, puede recuperarse y sí puede aportar un plus de veteranía ahí, Sí. y de apostarlo a atacante, lateral izquierdo y ya sea un medio o extremo que ayude al equipo a jugar rápido a la contra, porque es verdad que no es precisamente fuerte del equipo eso. Yo te digo, mis preferencias en orden son esas: delantero, lateral izquierdo y central. Creo que las de Óscar Cano son, como dices tú, hay, en vez de un central, creo que hay un extremo izquierdo. Creo Sí, que, además, bueno, se ha perdido a Ibai y creo que es lo que van a fichar, yo creo. yo también. Y decías antes, señalábamos, ya vamos terminando, no te quiero robar más tiempo, Nada, no te eh, preocupes. que claro, es que a la vuelta de Navidades, porque la primera federación no vuelve hasta el fin de semana del 7, El 8 de 8, enero, ¿no? Sí, 8, después de 8 de Reyes, enero. eso es. 8 de enero, el Depor se enfrenta en Riazor a Unionistas, que no están lanzados como el año pasado, que estuvo en playoff casi hasta el final, está en media tabla, pero es un equipo, yo creo que va a ser aguerrido, complicado, y al final todos los equipos vienen a Riazor o cuando nosotros vamos a su estadio y juegan como si fuese a final de la Champions contra el Depor, porque para ellos es siempre histórico jugar contra un equipo, contra un club como el Depor, aunque ahora estemos aquí abajo, ¿no? En la categoría en la que estamos, que es la nueva segunda B, digamos, ¿no? La primera federación ahora. Entonces, un partido complicado en casa, de preparación para, no sé si una final anticipada, pero sí un partido que se prevé clave para que el Depor tenga opciones reales de luchar por la primera posición, que es, como decías, en Santo Domingo contra el Alcorcón. Esperemos que ahí ya estén los refuerzos, o casi todos, y que el equipo haga un gran partido, porque yo he visto el Racing de Ferrol Alcorcón y no es que tenga miedo, pero sí soy consciente de que tienen un extremo izquierdo buenísimo, Pablo García creo que se llama, en el medio juega Pedro Mosquera, que sigue siendo un buen jugador y es de los mejores de segunda B. Tienen A, unos a Víctor defensas, García. sí, Víctor García, que hizo una gran temporada en el Depor pasado hasta que se lesionó. Vamos, que tienen un muy buen equipo, que juegan con mucha velocidad a la contra. A mí me ha parecido un equipo muy bueno y difícil de superar. Y el Racing de Ferrol fue inferior todo el partido y finalmente perdió a Malata contra el Alcorcón. Así que el Depor va a tener que volver a un gran nivel, porque esos dos partidos se prevén fundamentales para encarar un final de campaña en la que poder luchar por ascender de primeros. Desde luego, desde luego. Yo creo que es importantísimo, para empezar, el de Unionistas, sumar esa tercera victoria consecutiva que me acuerdo que lo dijo Óscar Cano más de una ocasión, que en cuanto el equipo sumara 3 victorias, que iba a ir lanzado y demás. Bueno, Sí, Óscar Cano ya hemos visto también que le gusta hablar y echar las campanas al vuelo con demasiada facilidad. un Por, poco. por ser suave, por ser suave. Sí, le pierde un poco la lengua en alguna ocasión. Pero sí, sí estoy de acuerdo en eso, ¿eh? Que moralmente, y para coger confianza, las 3 victorias consecutivas son importantes. Además, es una victoria que llegas después de un parón, bueno, bastante grande y es importante empezar bien. En tu casa también. Va a motivar a la gente porque, bueno, como mínimo va a estar a 4 ya de la cabeza. Si pincha el Alcorcón, que creo que juega con el Mérida, puede ser. Sí, Y el Mérida, sí, juega con el Mérida. Y el Mérida viene de ganar los 3 últimos, si no recuerdo mal. efectivamente. Sí. Pues, Al oye, Córdoba. De remontarle en el Arcángel al Córdoba. eso es, eso es, eso es. Sí, sí. Pues oye, un pinchazo, un empate o lo que sea al Alcorcón, te pone al Depor ahí, y una victoria del Depor te pone ahí cerquita. Y que es totalmente impensable hablar de que te podrías poner líder o prácticamente líder a mitad de enero, pensando que hace 2 semanas estábamos a 10 puntos. A 10 Y puntos, ¿eh? a 10 puntos, que es una barbaridad. O sea, yo ya, vamos, me daba con un canto de los dientes ya hace mes y pico diciendo que yo firmaba llegar a Navidad a 5 o 6 y fichar y que sea lo que Dios quiera. Y bueno, pues llegaste a 4, o sea que realmente Sí, estás ahí cerquita. De hecho, es una buena cifra de puntos. Lo miraba justo cuando terminaba el partido del Ceuta, cuando terminaba la jornada. En el otro grupo el Depor sería líder ahora mismo, con esos puntos. sí, No sí. sé, siempre nos pasa esto, porque el año pasado también mirabas al otro grupo y también el Depor sería líder, pero bueno, siempre nos toca bailar con los más complicados. Y, y bueno, volviendo a eso, a tu pregunta, que se hace importantísimo esas 3 victorias para afrontar el partido de Alcorcón, que desde luego va a ser un partido
muy Uf, difícil. Yo creo que al Córdoba da la impresión de que se está un poco pinchando el globo ese con el que empezó, que venía ya arrastrando de la temporada pasada. Al final es que no recordemos que el Córdoba ascendió la temporada pasada. Es que 2 ascensos consecutivos es muy complicado, pero bueno, tienen equipo, juegan, ahí están los números. Y vamos a ver cómo se aguantan o si hacen un poco la del Depor, ¿no? La campaña pasada, precisamente. Y, y el Alcorcón, pues vamos a ver, viene una dinámica muy buena, es el equipo que mejor está, desde luego, en el último mes, 2 meses, y vamos a ver qué depara ese partido. Pero bueno, es lo que comentábamos antes, el Depor es que tiene que mejorar fuera de casa. Y el primero va a ser, pues igual es el partido más complicado de los que le quedan fuera de casa lo que queda de campeonato. Veremos a ver. sí, en esta segunda vuelta el Depor jugará contra el Castilla. Ojo al Castilla, está haciendo una temporada espectacular. Sí, Dirigidos por Raúl, que tampoco tiene experiencia en el banquillo, pero bueno, todos recordamos a Raúl futbolista, un tío hiperinteligente, competitivo, guerrero, peleón, y yo creo que como entrenador está empezando a demostrar pues, ciertos niveles de inteligencia, sabiendo dominar un vestuario con grandes jugadores muy jóvenes, y están ahí, y el día de que jugamos contra ellos, en el Di Stéfano, fueron superiores, la verdad, se ha sí, dicho. sí, sí. Menos para Óscar Cano, para el resto que estábamos allí, fueron superiores, sí. Padres te fueron superiores. Entonces, bueno, Sí. están ahí también. O sea que parece que la cosa puede ser entre los cuatro: Córdoba, Alcorcón, Real Madrid, Castilla y Deportivo. Y veremos qué nos depara. En la segunda vuelta jugaremos fuera de casa contra el Córdoba. A Pero ver el Racing también, ¿eh? A ver el Racing. bueno, es verdad. No me quiero olvidar de Ferrol, es verdad. O sea, que jugamos, en la segunda vuelta jugamos fuera contra el Córdoba y contra Racing de Ferrol. Y en casa con el Alcorcón y con el Castillo. O sea, mitad y mitad. Eso es. Por lo tanto, Mitad y mitad, bueno, sí. va a ser una, yo creo que va a ser una competición muy disputada. Yo tengo la sensación de que hay equipos de más nivel que la temporada pasada en esta Sí, sí. categoría, Yo completamente convencido de eso. y que va a haber que sufrir un montón, como siempre, porque al final es lo que toca. Y aunque somos un club enorme, pues estamos donde estamos y tenemos jugadores de esta categoría. Buenos jugadores, a mí, hay jugadores que me encantan, como decías antes, Rubén, Quiles, Isi, cada día me gusta más. Creo que tenemos un entrenador, buen entrenador, aunque a veces quizá en exceso optimista, pero mira, yo creo que hay tanto negativismo, tanto miedo en el entorno, que a lo mejor nos hacía falta un tío en el banquillo tan optimista como este. Puede ser, puede ser. A mí eso que comentas me dio la sensación cuando llegó, de que vio un poco ese entorno que al final, bueno, tampoco hay que ver demasiado, solo con ver dónde estaba el Depor hace 4 días y si retrocedemos la vista atrás, pues ya ni te cuento. Entonces, bueno, te haces un poco la idea de cómo tiene que estar esa ciudad y cómo tiene que estar esa afición, ¿no? Que además va en masa a Riazor estando en esta categoría que tiene un mérito enorme. Lo que tiene el Depor ahora mismo en Riazor cada 2 semanas es algo tremendo y fuera de lo normal. Y eso tiene que sacarle rédito el club como sea. Y bueno, sí, no sé si lo de Óscar Cano puede ser un poco una estrategia, ¿no? Porque a veces es un poco exagerado de más, no sé si... Está claro que él es un poco de esa forma de ser y con mucho mensaje también así grandilocuente, pero yo creo que sí que puede haber algo de estrategia. Lo que pasa que, bueno, ya sabes que el banquillo de Riazor quema mucho y la gente tiene muy poquita paciencia. La gente está muy quemada, entonces a la mínima aquí te crucifican y hay que tener cuidado en ese sentido. Y, y Pero nada, la eso última de... salida, Dime. por decir salida de tono no, pero la última intervención grandilocuente o a lo mejor exagerada, dijeron algunos, fue la crítica importante que le hizo el equipo después de Badajoz. Y surtió efecto, porque contra Racing de Ferrol era un Sí. equipo distinto que jugaba a otro ritmo, con una intensidad distinta. Entonces dije yo, es que a lo mejor el vestuario está empezando a seguir a este entrenador y le hace caso. Bueno, a mí es que Creen en él. a mí concretamente la de Badajoz no me pareció excesiva, la crítica de Óscar Cano. Me pareció que Tampoco. tenía toda la razón del mundo. Son palabras duras, no acostumbramos a escuchar eso de un entrenador, pero tenía razón. Es que el partido de Era verdad. Badajoz es lamentable. Parecía la repetición desde la temporada pasada, que fue también algo similar, con un resultado todavía peor. Y bueno, creo que
la última frase polémica yo diría que fue la de Rubén Díez, cuando lo quería colocar ya en... Lo quería colocar en Qatar si tuviera mejor físico, ¿no? Igual se pasa un poco. Y es un jugadorazo y a mí la verdad que me encanta. Creo que el Depor tiene mucha suerte de tener a este jugador y a Mario Soriano, que son dos jugadorazos tremendos para esta categoría. Y bueno, alguno más, como Quiles, que nombrabas tú antes, por ejemplo. Además, tiene mucho mérito, justo Soriano y Quiles, que hayan decidido seguir en el Depor. Sí, 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 sí. Porque podían estar jugando en segunda perfectamente. Jugadores además que nunca han estado ahí, ganando más dinero, en clubes mejores, con otras aspiraciones. Y por eso, volviendo a lo de antes, pues es que el Depor al final tiene que tener esa capacidad para explotar lo que es el club, lo que es Coruña, lo que es cómo se vive el fútbol en Coruña, lo que es tener entre 15.000 y 20.000 personas en Riazor en cada partido, ¿no? O sea, eso es una suerte que los jugadores no están acostumbrados a verlo en esta categoría. Los jugadores, muchos no han jugado en campos de más de 3.000, 4.000, 5.000 personas. Entonces, de repente, que en tu casa tengas a 15.000 detrás, que vayas por la calle y te conozcan, que te paren, que te den cariño, es algo que vale mucho. Y eso, el deporte tiene que tener capacidad de explotar eso, ¿no? Y, por ejemplo, en el mercado de fichajes. O sea, es que el deporte... Hace no mucho hablaba con un representante y me lo decía. Me decía, joder, ¿cómo el deporte no es capaz de fichar mejor? Es que el deporte tiene que llevarse a los mejores de la categoría de calle, solo porque están deseando. Me decía, yo, los chavales que tenemos nosotros en la categoría, vamos, cualquiera estarían como locos por irse a jugar al deporte. Y que luego, económicamente, tampoco es un club que vaya a pagar mal. Es verdad que hay alguno que paga más, que puede pagar más, pero bueno, que no es una diferencia abismal, me imagino. Pero así están las cosas. Sí. Bueno, Javier, despedimos como siempre preguntando en línea clara y hoy lo hacemos también en línea deportivista por el futuro. Suelo preguntar que a los invitados, ¿no? Que lo pueden llevar a donde quieran, ¿no? Un futuro personal, bueno, desde un punto de vista de eso, personal o profesional, laboral, claro, o en este caso también si te apetece, podemos hablar de cómo ves el futuro del deporte. No sé qué prefieres, Javier. Vamos con el Depor, hombre, por seguir ahí sufriendo un poquito. Entonces, bueno, ¿cómo ves el futuro del equipo? ¿Crees en las posibilidades de ascenso? Y si lo conseguimos será sufriendo. ¿Cómo lo ves? Bueno, lo último que has dicho seguro. Yo el sufrimiento lo doy por asegurado. Conseguirlo, es que es tan difícil saberlo. Yo creo que el equipo mínimo va a entrar en playoff. Lo digo porque es verdad que había ya gente negativa cuando el equipo estaba sexto, quinto justito, había gente, no, es que este equipo no, igual no le llega a entrar en playoff. Yo desde el principio sí estuve convencido que hay equipo para entrar en playoff, segurísimo. Y luego en playoff, si es que ya una vez estás ahí, son 2 partidos semis, 2 final, afortunadamente ya no es a partido único, y puede pasar de todo. Puede pasar de todo, que gane el que esté mejor, el que esté peor. Normalmente el que llega por abajo pisando fuerte, la estadística dice que tiene más posibilidades de ascender, pero bueno, lo vimos cuando fallamos contra el Mallorca, que éramos el que veníamos desde abajo, y nos dimos de bruces cuando lo teníamos todo a favor. O sea que es muy difícil hacer un vaticinio porque hay 1000 condicionantes. Pero bueno, sí que soy más optimista de cara a pelear por el primer puesto, que al final tiene que ser el objetivo, mientras las matemáticas no digan lo contrario. Soy mucho más optimista después de estas últimas semanas, sobre todo por esos partidos en casa. Yo creo que en noviembre, si pensamos que el Depor iba a hacer ese partido contra el Córdoba y contra el Racing, nadie se lo creería. Y son No. 2 partidos que eran de ganar los dos. Ganaste uno, sacaste 4 puntos muy valiosos ante 2 rivales muy, muy, muy complicados. Y ese es el camino. Si se puede jugar así ante esos rivales, creo que el Depor está capacitado para ganar a cualquiera. Falta mejorar fuera. Creo que Riazor, el equipo bueno, ya ha encontrado su rumbo acertado, su camino. Además, siempre tienes ese apoyo extra del público que te va a dar muchísimo. Falta el plus fuera. A poco que tengas el plus fuera, el Depor va a pelear por estar primero seguro. Si no lo consigue, pues no. Y creo que para conseguirlo también es muy importante la llegada de esos refuerzos que comentábamos y especialmente que lleguen esos goles que te hacen ser diferencial. Es que ahora mismo el Depor, a poco que tuviese 5 golitos más, 4 o 5 goles más, pues que podía estar primero, porque es que el Depor los resultados suelen ser ajustaditos. Entonces, te falta ese plus que no ha tenido en algunos momentos y que te puede valer para un ascenso. Y esperemos que sea este año porque, madre mía, pensar en una cuarta temporada en esta categoría pone los pelos de punta. Pues
Totalmente de acuerdo, Javier. Ojalá sea este año, a ver, pensar en otro año en el pozo, pues no me lo quiero ni imaginar, la verdad. Yo Yo creo creo que perdona, te iba a decir no, que creo que en caso de un posible ascenso, el Depor va a salir muy, muy reforzado en comparación a su pasado, volviendo a lo que te decía antes de la cantidad de gente que va a Riazor. O sea, no es normal. Lo que pasa en Coruña no es normal. El otro día hablaba con un compañero periodista de Málaga y me decía, me da un miedo atroz a que el Málaga descienda, porque el Málaga no va a ser el Depor. Y yo le decía, joder, pero si Málaga es una ciudad, de hecho, bastante más grande que Coruña, me decía que con el área metropolitana te ponías en 1 millón de personas. Y me decía, el Málaga baja a Primera Federación y se te borra muchísima gente. Decía que había mucha gente que sí, que el Málaga sí, pero que le tiraba mucho el Madrid, el Barça, sobre todo el Madrid, y que le daba miedo eso, ¿no? Y me decía que le parecía increíble joder, que el Depor llevando 3 años ahí, la cantidad de gente que mete en el campo. Es que no olvidemos que el Depor tiene más socios esta temporada que la temporada pasada. Lo cerca, o sea, normal es que más de 23.000, ya casi cerca de 24.000, es una eso auténtica. es No, que estás por delante de muchísimos equipos de primera, bueno, de hecho, de la mayoría de equipos de primera, en una ciudad mediana, que no estamos hablando de que Coruña sea una ciudad como, da igual, como ya no Zaragoza, Madrid o Barcelona, un Valencia, Zaragoza o Málaga mismo. claro, Hay claro. ciudades mucho más grande y tiene un mérito tremendo. Entonces creo que puede salir reforzado en eso, de que hay mucha gente que se ha subido al carro, muchos niños sobre todo, en estos últimos años o esta última temporada. Creo que el playoff en Coruña, pese a la gran cagada, pues hizo bien en el sentido de que fomentó mucho el deportivismo, la unión, ambientazos. Eh, Conozco casos de gente, chavales sobre todo, que después del partido del Albacete dijo, yo el año que viene quiero volver, yo quiero ser socio. Gente que no era socia, que se sumó ahí al carro. Entonces creo que eso, si subes de categoría, se va a sumar más, lógicamente, se va a subir más gente a ese barco deportivista. Por eso creo que puede ser importante de cara, bueno, a nivel social. Como digo, vamos, yo es que me quito el sombrero y, bueno, parece que ya estamos acostumbrados, ¿no? A que sea Es esto normal, increíble. pero de verdad que, como lo decía Borja Jiménez a veces, ¿no? Que lo de la afición del deporte merece un estudio sociológico y creo que sí. La verdad es que me da la impresión de que Coruña camina un poco a ser como Bilbao, que en Bilbao la gente es del Athletic, ¿no? O sea, es muy raro que la gente allí sea del Madrid o del Barça. Y en Coruña todavía hay mucha gente del Madrid y del Barça, pero que cada vez hay menos. Y es muy difícil que viviendo una categoría tan baja, sobre todo los niños, más en el mundo en el que vivimos tan globalizado, que al final, pues eso, que si Messi, que si Cristiano, que si Mbappé ahora, que si el PSG, que si el City, sienta tanto el deporte, no tenga ese sentimiento y bueno, al final esto pues culpa de todos los años buenos y de esa capacidad de ser heredados ese sentimiento, ¿no? Así que bueno, pues ojalá este pronóstico mío a nivel afición sea así y se pueda beneficiar el club y la ciudad por extensión. Ojalá, porque la pasión con la que se vive, como decías, no solo en cuanto a números, sino, como decías, pasión, esa, vas al estadio y a poco que el Depor enlaza dos buenas jugadas o dos jugadas de peligro, el estadio se enciende, es una Sí, energía, es una auténtica pasada. Parece, o sea, yo el partido contra la Cultural Leonesa, que el Depor empezó ganando, le remontaron, empató, cuando empató quedaban 2 minutos, el estadio éramos 17.000 y parecía que el estadio se venía abajo, parecía que la ciudad se venía abajo, una auténtica locura, la pasión, la tensión, la emoción, tío. Y eso solo lo he vivido, bueno, lo he visto por la tele en Bilbao y lo he vivido un poco en Sevilla con dos equipos que son Sevilla y Betis. Y sí. la ciudad es prácticamente mitad Sevilla, mitad Betis. Hay unos poquitos de Madrid, unos pocos del Barça, unos pocos del Atlético, pero es Sevilla y Betis, ¿no? Y Coruña es una cosa así, en este caso Coruña es el Deportivo, Bilbao es el Athletic, y vamos camino de eso y es una pasada en cuanto a número, en cuanto a intensidad y a cariño a lo que se le quiere al Deportivo en la ciudad y las inmediaciones, ¿no? Yo resido en Betanzos y aquí, bueno, pues Sí, claro, al ser de pago y tal, la categoría que estamos, pues hay menos locales que están apostando por él, pero los locales que ponen el Deportivo tienen una muy buena entrada, incluso el partido contra el Ceuta, éramos bastante gente en el bar, el partidos que he visto prácticamente todos, y siempre mucha gente en el bar, incluso que sea un domingo a las 12, con un partido aparentemente poco atractivo, ¿no? O sea que es una pasada y ojalá siga siendo así y ojalá el club le devuelva a la afición una alegría que sería el ascenso al fútbol profesional
y ojalá lo podamos volver a comentar aquí, Javier. Eso, y quiero darte las gracias, Javier Guillén, por estar con nosotros hoy, Línea Clara. Te he robado más tiempo de lo que habíamos comentado, lo siento. Nada. Muchas gracias, un abrazo muy fuerte. Espero que te vaya todo muy bien en lo profesional y lo personal. Eso, que a ver si hablamos a final de temporada celebrando el ascenso del Depor. Y nada, un abrazo y fuerza Depor. Vale, pues nada, muchísimas gracias Alejandro y nada, no te preocupes por el tiempo, yo encantado aquí de tener esta charla y ojalá sea así, ojalá lo celebremos a final de temporada y a seguir también con Línea Clara, que la verdad que llevas un buen bagaje, ya no solo en lo deportivista, que ya he visto que has entrevistado a gente importante y gente que mola, gente que llama la atención, así que nada, seguir ahí con ese buen curro que haces y Forza Depor. Esperemos que estemos celebrando en mayo o junio. Ojalá. Muchas gracias, Javier. Un saludo, un abrazo. Gracias. Gracias a ti, un Hasta abrazo. la próxima. Chao.